Cordial saludo, estudiantes del curso de racionalismo. Hoy tendremos nuestra última sesión de Descartes a partir de la tercera meditación, puesto que en ella se encuentran unos conceptos muy importantes para su filosofía y que posteriormente tenemos que contrastar con la de Spinoza. Eh, la idea no es hacer linealmente el recorrido por esta tercera meditación, que es una de las más extensas, sino encontrar pues como aquellos puntos que nos permitan como clarificar más el pensamiento de Descartes, sobre todo en lo que respecta a las ideas propiamente dichas. De hecho, la meditación metafísica empieza a hablar es más bien por lo que no son las ideas y hablaríamos más específicamente sobre los modos del pensamiento. Entre estos modos del pensamiento están, por ejemplo, la imaginación, está la sensación o las imágenes y los sentimientos específicamente que él refiere y que en ese sentido, por medio de estos modos del pensamiento, no sería posible llegar a acceder a ese requisito, esas condiciones de claridad y distinción que nos que nos exige la certeza misma. Eh, de ellas, digámoslo así, se derivan, digamos, mm, por ser modos, eh, más bien ideas de carácter confuso, puesto que por la sensación y por la imaginación es posible llegar a establecer esas, esas condiciones de claridad y distinción como tal. Entonces, ese va a ser el recorrido. Primero empieza por esos modos del pensamiento que son de alguna manera de carácter contingente y quiere remontarse hacia la idea misma como tal, pero unas ideas ya consideradas bajo tres modalidades. Una de ellas las ideas innatas, por supuesto, eh, otras son las ideas adventicias y otras serían las ideas ficticias. Hay algo importante con lo cual Descartes parte y es precisamente eh, aclarar, mencionar, lo hace en varias oportunidades, que estas ideas no son semejantes a las cosas exteriores. Eso va a ser muy importante porque va a de alguna manera a delimitar, digamos, esos dos campos. El campo del espíritu, que sería el campo del yo, él mismo lo dice, el yo es el espíritu. Y el campo de aquello que, digamos, es externo a mí como tal, ¿cierto? O a esa característica espiritual. Es, digamos, todo aquello que está por fuera de mí, lo extenso, por ejemplo, en este caso. Así que entonces, con esta distinción, podemos encontrar que esa certeza o aquellas ideas claras y distintas no pueden ser sino las innatas, porque las adventicias, es decir, aquellas que se producen, digamos, como fuera de mí, no dependen de mí específicamente, son fruto, digámoslo así, como de la experiencia que yo tengo y de las cuales solamente podría hacerme por ellas mismas, solo por ellas mismas, meras ideas confusas, pues que no hay manera, o digamos, no tienen la capacidad, digamos, esos modos de generar estas distinciones
esas distinciones solo se podrán dar en el yo pensante, en el entendimiento específicamente. Ese es uno de los puntos de partida. Sin embargo, él considera que inicialmente él estaba en ese error, pensar que las ideas, perdón, tienen su semejanza con las cosas exteriores a las que se refieren estas ideas. Pero sigamos un poco más mencionando que las ideas innatas, o más bien, empecemos por la definición que da de idea, eh, que particularmente el concepto de idea eh, lo toma particularmente, repito, de las imágenes sensibles, como si las ideas fueran imágenes. Sin embargo, vamos a ver pues que esta primera consideración se transforma de todas maneras. Dice en la tercera meditación, algunos de mis pensamientos son como las imágenes de las cosas. Es decir, aquí ya es claro que está haciendo una analogía, ¿sí? No es que está diciendo que los pensamientos son imágenes, ¿cierto? Algunos son, algunos de mis pensamientos son como las imágenes de las cosas y a estos conviene el nombre de idea. Aquí estamos hablando de manera general. Por ejemplo, cuando me represento un hombre, una quimera, el cielo, un ángel o Dios mismo. Aquí, en esa serie de ideas, pues claro, podemos empezar a reconocer diferentes tipos de ideas. Una quimera, por ejemplo, es una idea ficticia, ¿sí? Eh, digamos, el cielo, un hombre, son ideas adventicias, digamos, no dependen necesariamente de mí, ¿sí? El calor, el frío, todo ello. Y Dios mismo no es una idea ni ficticia que me invento, tampoco es una idea de la cual yo recibo es por mi experiencia, por un asunto de percepción. Eso es como lo primero que tenemos que hablar al respecto. El punto interesante que ya nos empieza a mostrar efectivamente el por qué no pueden ser las cosas iguales a las ideas, proviene de la consideración sobre los juicios. Dice, en ellos hemos de tener mucho cuidado para no equivocarnos. El principal error y el más ordinario que encontramos en los juicios consiste en creer que las ideas que están en mí son semejantes o conformes a las cosas que están fuera de mí. Si considerara las ideas como modos o formas de mi pensamiento sin pretender referirlas a cosas exteriores, apenas tendría ocasión de equivocarme. Y es que precisamente el punto central de aquello que consideramos, pues es lo más, digamos, como aquello que tiene más objetividad, ¿cierto? Debería de provenir de algo que efectivamente lo sea, ¿cierto? Por eso él anteriormente, antes de llegar a las ideas, mencionaba precisamente que hay dos verdades con las cuales nada puede considerarse como cierta, nada puede considerarse como cierto. ¿Sí? Esas dos verdades son las que, por una parte, se refieren al yo pienso. Yo pienso, luego existo, pero la segunda es la idea de Dios. Entonces, por eso dice precisamente, y si veo que sin el conocimiento de estas dos verdades, la del cogito y la de Dios, es imposible considerar como cierta ninguna cosa. A fin de tener ocasión de examinar estas cuestiones sin interrumpir el orden que me he propuesto en mis meditaciones,
Es preciso dividir mis pensamientos en ciertos géneros y considerar en cuáles de estos hay propiamente verdad o error. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Descartes va descartando aquellas ideas que obviamente mmm, tienen, digamos, como provienen de alguna manera de la experiencia del cuerpo, de las condiciones, de las circunstancias, todo ello estaría en un grado, digamos, inferior, casi como de ideas confusas específicamente. Pero habría una en la cual esas ideas, digamos, llegan a ser ciertas objetivamente debido a que hay un ser superior que efectivamente, realmente, actualmente, reside en él toda objetividad. ¿Cómo es eso? Digamos que para nosotros pensar en Dios como esa certeza o esa condición de certeza de todo, se nos hace muy extraño y que pues nuestro mundo que es de un agnosticismo extremo, pues de entrada guarda una sospecha con respecto a esa afirmación de Descartes. Pues habría que mirar esa concepción de Dios, mmm, no es la teológica, digamos, ciertamente no es la teológica. Aquí Descartes no está hablando del Dios, digamos, histórico, aunque tampoco es que lo neguemos, pero, pero podríamos pensar que esa necesidad de fundamentación del conocimiento y la necesidad de fundamentación de esas ideas claras y distintas tiene que venir de alguien que es perfecto, que es infinito, la sustancia infinita que llama él precisamente, y, y sobre todo que, que sea, digamos, aquello que, que permita, eh, que permita eh, fundamentar la existencia misma, ¿sí? El sujeto, casi que de entrada, Descartes está diciendo, no soy el responsable de mí mismo. Es decir, puede ser, esta ya es una de las consideraciones finales en la meditación, pero igual nos serviría pues como ir de atrás para adelante, como o de adelante para atrás más bien, es pensar que, bueno, mmm, yo por qué no puedo ser el origen, digamos, de esas ideas, porque tiene que ser mis ideas ya puestas desde el inicio, desde que yo nazco supuestamente, y en qué momento estarían esas ideas, si desde el momento de la concepción o habría un momento determinado de gestación en el que ahí aparecerían, pues de eso no se cura y no se ocupa pues Descartes, obviamente. Y esa no es la idea. Es decir, que en el momento en que nacemos ya tenemos esas ideas, pero, ojo, y esto es lo más importante, en potencia. Es en potencia que las tenemos. Por eso, cuando llegamos a este tipo de ideas, que son ideas de carácter sustancial, son ideas que van, digamos, como actualizándose en la medida en que nosotros también tenemos esa capacidad por nuestro entendimiento como de pensar y de considerarlas, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso, digámoslo así, en el que una persona que no haya tenido ninguna formación, ningún tipo
digamos, como de ejercicio espiritual, por ejemplo, ¿qué ocurriría con ese tipo de personas? Pues sus ideas estarían todavía en ese proceso potencial, digamos, o en ese estado potencial, ¿sí? Que llegará el momento y que siempre lo habrá en el que se actualice, se actualicen esas ideas a partir de una reflexión. Por ejemplo, habrán reflexiones que solamente se quedan en lo meramente superficial. Por ejemplo, las consideraciones de carácter religioso, pues como llamaban por ahí la fe del carbonero, es una fe que no es, que no, pues que no se da por ningún tipo de reflexión, sino que se acepta tal como es. Y ahí llegaría, hasta ahí llegaría, por ejemplo, la noción de Dios, una noción de Dios que simplemente se acepta como creencia y hasta ahí llega, ¿cierto? Habría muchas de ese tipo de ideas en las cuales siempre estarán en potencia en las personas que no se permitan hacer ese tipo, pues como de, de operaciones de operaciones mentales o de simplemente reflexiones que exigen precisamente la actualización de esas ideas. Entonces, ¿por qué entonces Dios? ¿Por qué tenemos que pensar en Dios como ese fundamento? Eh, esa es una de las, digamos, de los interrogantes como que en estos momentos resuena cada vez más. Eh, una de los primeros acercamientos que tiene Descartes, recordemos, con respecto a esa idea, es que él considera que él es de naturaleza finita, él es, digamos, es una persona que ha nacido en un momento determinado y que va a morir en un momento determinado, mm, que es limitado en muchas situaciones, en el conocimiento. De hecho, al inicio de estas meditaciones dice, soy una cosa que piensa, es decir, una cosa que duda, afirma, niega, conoce poco, ignora mucho, ama, odia, quiere, no quiere, imagina y siente. Es que esos serán los modos del pensamiento. Eh, pero hay una limitación. Entonces, si uno es limitado, si uno tiene, digamos, como ese impedimento o al menos esos límites que se hacen conscientes, ¿cómo es posible que nos llegue una idea de infinito, por ejemplo, o de ser perfecto? Si yo soy imperfecto, ¿cómo sé que hay algo perfecto? O si yo puedo ver en la naturaleza, digamos, como todas esas limitaciones, yo no puedo ver en la naturaleza el fundamento mismo de, de las verdades, puesto que la naturaleza es cambiable. Aquí no lo sentimos mucho en el trópico, pues porque vivimos en un clima más o menos homogéneo. En Europa con las estaciones, pues se encuentra que hay cambios, que hay rotaciones, que la primavera no es igual al otoño y hay menos al verano y al invierno y que en cada época hay cosas para hacer distintas. La siembra en una época determinada y la cosecha, la recogida en otra. Que hay situaciones en las que hay cambios en la naturaleza drásticos también. En fin, la naturaleza no puede ser para nosotros, digamos, como un tipo de fundamento, y él bien lo dice. Digamos, está la naturaleza y está la luz natural. La luz natural, que es la razón, es la que nos va a permitir efectivamente llegar a todas estas ideas claras y distintas. Pero la naturaleza tiene un modo digamos, que se manifiesta, por ejemplo, desde el punto de vista de a lo que tiende cualquier ser natural, sus inclinaciones, ¿sí? Em, Precisamente él hace esa,
esa diferencia, ¿sí? La diferencia que hay entre esas dos maneras de hablar, que es la de la ley natural y la de la naturaleza, dice mm, al respecto. Las inclinaciones también me parecen naturales, pero he observado con frecuencia, cuando ha sido preciso decidirse entre la virtud y el vicio, que tanto pueden inclinar al mal como al bien. Por eso he procurado no seguirlas en lo relativo a la verdad y al error. En cuanto a la razón segunda, es decir, que las ideas de que nos ocupamos vienen del exterior, puesto que no dependen de mi voluntad, no la encuentro convincente. Bien. Más adelante, eh, él va a mencionar lo que entiende precisamente también por naturaleza, ¿sí? Y una de las cosas que menciona es que la naturaleza es la que le ha enseñado la semejanza entre las ideas y las cosas. Es decir, casi que lo que primero se le aparece a uno ante la vista, ante el oído, es prácticamente, digamos, como esa relación como de semejanza, pues veo aparecer una luz, entonces en el horizonte, digo inmediatamente es el sol, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, empezaríamos ya con esa tendencia, con esa inclinación a al margen de equivocarnos. Puede ser que no sea el sol, puede ser que, por ejemplo, pueda ser la luna. A veces la luna se manifiesta de una manera tan brillante que uno, pues que si, por ejemplo, no ha dormido todo el día y se despierta, por ejemplo, a las 7 de la noche, supongamos, ¿cierto? Y ve esta bola de luz que aparece de color plateado, pues digamos que puede uno llegarse a confundir, por ejemplo, ¿cierto? Esa es una eh, de las situaciones. Que por eso precisamente no es posible pues como confiar en las inclinaciones que nos ofrece la naturaleza. Entonces por ello, si no está ni en la naturaleza, si no está en uno, si en la naturaleza y en mí puede haber confusión, eh, puede haber falta, ¿cierto? Error, ¿cierto? Es precisamente porque hay algo que todavía en mí no está completo, ¿cierto? Entonces tendría que recurrir a una idea que por más extraña que sea, existe de todas maneras, la idea de la perfección. Esa idea existe, que la conozcamos a fondo tal vez no, ¿cierto? Pero eso ya nos da un indicio de, de ver que en ese aspecto ya podemos tener una objetividad, ¿sí? Es decir, si no está en nosotros la posibilidad de la objetividad por nuestra condición limitada, voluble, contingente, pues si hay algo contingente, necesariamente tiene que haber algo necesario. Eh, si hay luz, pues necesariamente tiene que haber oscuridad. Y así sucesivamente, ¿no? Mm, por eso entonces él dice, esta idea de un ser soberanamente perfecto e infinito es verdadera porque, aun en el caso de que pudiéramos imaginar que tal ser no existe, no podemos hacer que su idea no nos represente nada real. Es tan clara y distinta que todo lo que mi espíritu concibe distinto y claramente real y verdadero y encierra alguna perfección está contenido en la idea de Dios. Pues efectivamente es la idea de Dios. Y es una idea de Dios que tiene que tener al menos estas dos características, que es infinita y que es perfecta. Por eso aquí, si ustedes ven, pues obviamente no se hace referencia, excepto solamente en un pasaje, que ahorita mencionaremos, a nada que tenga que ver con los textos sagrados. Solamente es una idea. Y tal como idea, si es perfecta y es infinita, esa idea ya de entrada tiene toda objetividad. Pero hay algo más con respecto a, a este ser supremo,
que este ser supremo no es potencia, sino es puro acto. En cambio nosotros, mortales, contingentes, estamos casi que en potencia permanentemente. Necesitamos, digamos, de unas acciones, por ejemplo, las acciones de pensamiento para realizar esa efectividad como tal, ¿cierto? Pero de resto somos en potencia. Entonces, esa es una de las situaciones también que refiere Descartes acá. Dice, nada significaría todo esto, puesto que en la divinidad nada se encuentra en potencia, sino actualmente y en efecto. No es argumento infalible la imperfección de mi conocimiento, esa perfección adquirida gradualmente. Aunque mi conocimiento aumentara más y más, nunca llegaría a ser infinito, porque no concibo un grado de perfección en que ya no necesitara aumento alguno. Pero concibo a Dios actualmente infinito en un grado tan alto que nada se puede añadir a su soberana perfección. Y finalmente, comprendo muy bien que el ser objetivo de una idea no es producido por un ser que solo existe en potencia, como el caso mío, o de cualquiera de nosotros como seres humanos. Y hablando propiamente, no es nada sino por un ser formal o actual. ¿Sí? Eh, ese es uno de los puntos entonces por los cuales es necesario concebir la idea de un Dios precisamente como, eh, como lo que le da esa eh, certeza mmm, a todo aquello que yo creo y aquello que de todas maneras se nos presentará como idea clara y distinta. ¿Sí? De ahí que mencionaba pues entonces solamente hay un pasaje que sí aparece en el Génesis y que sí hace referencia de alguna manera pues a la divinidad como una trinidad, ¿cierto? Y es en el pasaje donde dice, si Dios me ha creado, es muy natural que en cierto modo me haya producido a su imagen y semejanza, y que yo conciba esta semejanza en la cual se encuentra la contenida idea de Dios por la misma facultad que yo me concibo. Es decir, que cuando reflexiono en mí mismo, no solo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otra, que tiendo y aspiro a ser algo mejor y más grande, sino que conozco también que el ser de quien depende posee todas esas grandes cosas a que yo aspiro, no indefinidamente y en potencia, sino en efecto actualmente infinitamente porque es Dios. Toda la fuerza del argumento que me ha servido para probar la existencia de Dios consiste en la imposibilidad de que mi naturaleza, siendo lo que es, concibiera la idea de un Dios sin que ese Dios existiera verdaderamente. Ese es casi ya uno de los últimos argumentos, ¿cierto? Pero el que precisamente, eh, digamos, como que le da como todo digamos, como ese origen a esta última reflexión, es precisamente la idea de que por mi finitud, también yo no me puedo hacer a mí mismo. Tampoco, digamos que son mis padres los que, pues ellos contribuyeron, ¿cierto? Ellos procrearon, por eso se llama procreación, no es creación, los padres no me crearon a mí, para ello tendría que haber sido de la nada prácticamente, no, es una procreación. Entonces tampoco le debo mi existencia a mis padres. Pues o no se la debo directa como causa efectiva, ¿sí? Y tampoco yo mismo me pude haber hecho, ¿cierto? Pues porque entonces si yo mismo me hago, pues entonces tengo, digamos, no sería yo sino un Dios en última instancia, ¿sí? Entonces esa situación de dependencia de un ser supremo que me ha creado es precisamente a lo que lleva efectivamente el razonamiento que acabamos de escuchar de Descartes. O sea que el asunto es que mi existencia tiene que depender de la existencia de un ser supremo. Y esa existencia es eminente, es la mayor de las que se pueda pensar, ¿sí? Y como y la causa tiene tanta objetividad como el efecto, es decir, el efecto que soy yo
debe reunir o debe conservar esa fuerza inicial precisamente eh, por la causa misma objetiva que me ha creado, ¿sí? Aquí vemos precisamente uno de los elementos también muy importantes en esta consideración de Descartes, que más adelante Spinoza va a desarrollar en lo que es el conatus, porque si bien Dios no me crea, digamos, de sí mismo inmediatamente, como el Padre creó al Hijo, perdón, eso es una herejía, como el Padre, como el Hijo emanó del Padre, ¿cierto? Yo no soy una emanación del, del Padre. Esa idea más bien se la vamos a dejar a Spinoza, ¿cierto? Sino que yo tengo una existencia, digamos, inferior, sí, porque soy creado, no vengo directamente, sino soy creado. Entonces, esa situación hace que pueda uno dudar, bueno, pero ahí está la causa, se tendría que remontar pues generaciones y pues llegar hasta quién sabe qué para yo demostrar que es que Dios fue el que a mi primer ancestro lo hizo, por ejemplo, de barro y le insufló. No se trata de ese tipo de, de acto, es el de la conservación, sobre todo el elemento, el de que yo permanezca en mi ser, el de que me sostenga en mi ser, se lo debo exclusivamente a Dios en ese sentido. ¿Sí? El principio, que es uno de los principios también que llaman innatos, es precisamente que en la causa debe haber por lo menos tanta realidad como en el efecto. Y si yo soy cosa que piensa y tengo alguna idea de Dios, es precisamente que la causa de mi ser sea también una cosa que piense y tenga la idea de todas las perfecciones que atribuyo a Dios. Si la causa la lleva en sí, esa causa es Dios, teniendo la virtud de ser y existir por sí, también tendré el poder de poseer actualmente todas las perfecciones de que tenga idea, o de lo que es lo mismo, las perfecciones atribuidas a Dios. Si debe su existencia a otra cosa, preguntaremos la causa de esta, si de causa en causa llegaremos a la última, que es Dios. Es bien manifiesto que aquí no puede haber progreso hasta lo infinito, porque no se trata tanto de la causa que en otro tiempo me ha producido, como de la que ahora me conserva, que eso es lo que mencionaba de ese tipo de conatus que, que es permanecer en el ser, querer permanecer en el ser. Esa permanencia en el ser se la debemos exclusivamente a Dios. Bien, y hay otro elemento, digamos, que ya refutaría esa segunda meditación, y es el hecho de que, en ese sentido, si hay perfección en Dios, Él no me puede inducir al engaño, porque el engaño o la mentira ya es una imperfección, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso el artificio que toma Descartes para hablar primeramente de una especie de demiurgo o de un genio maligno que pretende engañarlo casi como demoníacamente, pues lo lleva a inducir al engaño, a que nada existe, etcétera, etcétera. Eh, ese tipo de Dios que él se había creado en una primera instancia, pues aquí está refutado totalmente, pues porque Dios no puede engañar a nadie. Es decir, Dios no puede estar inclusive contra sí mismo. Es decir, que Dios todo lo puede, decimos, Dios todo lo puede, ¿cierto? Pero por ejemplo, Dios no puede hacer que yo que soy algo que piensa y que estoy acá, no puede decir que, o no puede de alguna manera eh, hacerle a ustedes el engaño de que yo no existo, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, hay una coherencia. Si Dios es perfecto, entonces en Él no hay ningún tipo de vacío, no hay
no hay ninguna falta y como tal la mentira y la falta como imperfección no puede provenir de Dios, ¿sí? Tampoco, por ejemplo, Dios no podría, ya en unas consideraciones más de carácter teológico, no podría odiar. Él es amor. Si Dios es amor, no puede odiar. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los asuntos con los que nos pone aquí Descartes ya con una figura de Dios completa, perfecta, infinita, de la cual nada de las verdades, ninguna de las verdades escaparía y ninguna de las verdades podría ser como una especie de rancho aparte. Esa es una de las situaciones por las cuales Descartes necesita llegar a una idea de Dios precisamente para fundamentar la verdad y la verdad que es efectivamente que se da de las ideas claras y distintas. Es la única manera de que ellas sean ciertas a raíz de Dios. ¿Sí? Entonces, de aquí hay muchas otras consideraciones de las cuales más bien ustedes les invito a que eh, profundicen un poco más. Eh, hasta acá, pues digamos, vamos a hacer el estudio de Descartes, no porque lo vamos a, a olvidar, al contrario, con Spinoza y con Leibniz vamos a tener que volver otra vez sobre ello, porque ellos son los que van, Spinoza y Leibniz van a discutir precisamente es con Descartes. Eh, pero aquí hay un elemento que no quería pasar tan bien y es el hecho de que eh, Descartes eh, dice algo que ahorita les había mencionado de una manera un poco como aparte o desarticulada. Y es que las ideas como tal, no son sino espirituales. Y yo, que soy espiritual, precisamente, o pues que soy yo que soy idéntico al espíritu o igual al espíritu, precisamente gracias a toda esta participación con la divinidad, pues entonces yo puedo representarme ideas claras y distintas. Ese es como el punto. Y soy yo en mi condición de ser espiritual que voy a lograr esas características de lo que conozco. Si no tengo, si esas características no están, que sean esas ideas claras y distintas, pues entonces tengo que pensar que provienen de algo, de la nada, por ejemplo, ¿cierto? Y de la nada, nada proviene. Entonces, en ese sentido, están ellas mismas se eliminan. Pero quiero mencionar entonces este asunto ya tomado directamente de Descartes. Dice, por lo que respecta a mis padres, aunque no, perdón, reconozco que mis padres al dar lugar a mi nacimiento originaron algunas disposiciones en esta materia en la que yo, es decir, mi espíritu estoy encerrado. Hasta ahora supongo que yo es mi espíritu. Es preciso concluir que la existencia de Dios ha quedado demostrada con toda evidencia por el hecho de que existo y de que en mi espíritu reside la idea de un ser soberanamente perfecto. ¿Sí? Eh, esta, esta, esta conclusión eh, la tenemos que, digamos, que considerar como las que efectivamente le van a dar esa condición de verdad a todas las ideas, ¿sí? Eh, finalmente, quería destacar lo siguiente.
Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Eh, Esta idea de un ser soberanamente perfecto e infinito es verdadera porque, aun en el caso de que pudiéramos imaginar que tal ser no existiese, no podemos hacer que su idea no nos represente nada real, ya lo habíamos leído. Es tan clara y distinta que todo lo que mi espíritu concibe, distinto y claramente real y verdadero, y encierra alguna perfección, está contenido en la idea de Dios. Esto no deja de ser verdadero aunque yo no comprenda lo infinito y muchas cosas que se hallan en Dios y a las cuales no pueden llegar al pensamiento humano, porque es propio de la naturaleza de lo infinito que no pueda comprenderlo un ser limitado y finito como yo. Estos son pues entonces como los asuntos que conciernen pues a las meditaciones, a la tercera meditación metafísica. La idea principal de esto es que las ideas tienen una naturaleza espiritual. Ese es pues como el punto claro y tienen una naturaleza espiritual gracias precisamente a que provienen de Dios. Dios fue el que las colocó en nuestro entendimiento y yo que soy creado a imagen y semejanza de este ser supremo, pues también de manera análoga, no de manera eminente, pero sí de manera análoga, puedo yo representármelas como claras y distintas, gracias a esa participación que él hace de su generosidad y de su benevolencia, de participármelas como tal. Entonces, de ahí es el criterio de verdad que necesitamos encontrar en esas en esos dos, digamos, principios que hemos estado siguiendo el rastro. El primero, el del yo pienso, ¿cierto? Que es el principio de la subjetividad, pero también el principio de Dios que está rebasando y está determinando inclusive el anterior, ¿sí? Es decir, porque yo existo de alguna manera, porque he sido creado por Dios o porque la existencia me ha sido creada por Él, pienso. Ahí les dejo para que continúen también sus meditaciones y me hacen los comentarios pertinentes para que podamos hacer el diálogo correspondiente a esta última sesión de Descartes. La próxima ya empezamos con Spinoza y lo vamos a relacionar con la expresión Spinoza y la expresión ya para continuar el texto en el que habíamos dejado. Espero que pasen una muy buena semana reflexiva, eh, meditativa, para prepararnos entonces a la siguiente semana donde empezaremos con Spinoza. Felices fiestas, que descansen. Hasta luego.